¿Qué tal? Hoy vamos a ver un método de proporción que es el método estructural geométrico simple o conocido por sus siglas como MEX. Es un sistema de proporción por medida que quiere decir que vamos a tomar alguna parte del objeto a representar como base para de ahí sugerir todas las medidas del mismo objeto. Para él utilizamos figuras geométricas y nos vamos a basar directamente en la simetría. ¿Y qué es la simetría? Bueno, por un lado sería lo bien proporcionado, por otro sería la concordancia entre partes que concurren a integrar un todo. En este caso también, la simetría va a ser bilateral o de espejo. ¿Qué quiere decir? Formas iguales a igual distancia a ambos lados de un eje. Si nosotros observamos las figuras geométricas, siempre vamos a poder dividirlas en partes iguales. En este caso tenemos básicas, que son el círculo, el cuadrado, el triángulo y el rectángulo. Y nosotros podemos dividirlas, en este caso estaría dividida en medios, tendríamos dos medios. Podemos dividirla en cuartos, que sería trazando otro eje, y entonces ya tendríamos cuatro partes. Y así sucesivamente, cada figura la podemos nosotros dividir. Y la especial atención que debemos de tener al trazar de esta manera es lo que denominamos el eje de simetría o central rector. ¿Qué quiere decir? Que este eje va a ser el que dirija la simetría hacia ambos lados del objeto que yo vaya a representar. Por tanto, es muy importante que yo detecte en qué parte va a estar ese eje. Obviamente, cuando lo hacemos en el dibujo a mano alzada, tenemos que nosotros calcular dónde estaría dicho eje. Ahora, también hay que señalar que toda forma inorgánica puede descomponerse en figuras o formas geométricas. ¿Por qué? Porque han sido objetos que el humano ha creado. Cuando hablamos de simetría como tal, casi siempre vamos a hablar de la que es de espejo o bilateral, y esa no la encontramos en lo inorgánico. En lo inorgánico vamos a encontrar sí una proporción, pero no va a ser exacta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en nuestro desarrollo, nosotros como animales, cualquier otro animal, las plantas, los vegetales, no somos simétricos. Siempre va a haber un lado que es un poco mayor o un poco menor en comparación con otro. Esto ustedes lo pueden constatar cuando se miden zapatos, siendo que a veces hay un zapato que nos apriete y el otro puede quedar flojo, mientras que son de la misma medida, y lo que realmente hace esa diferencia es la medida de nuestro pie. ¿Cuánto lleva? Para comenzar el trazado hay que tener en cuenta varios puntos. Uno es la distancia entre el objeto y el dibujante. En este caso está más o menos a 1,5 metros de distancia mío. ¿Por qué? Porque necesito verlo como si fuera un plano bidimensional. Aquí podemos ver que estamos eliminando la perspectiva, ya que no vemos el volumen que nos harían elipses para que nosotros viéramos el trabajo como un cilindro, sino que vamos a ver un plano cuadrangular. Ahora, ¿cómo se toma la medida? Yo estiro muy bien mi brazo, cierro un ojo, y lo que necesito es un elemento que tenga punta, como la pluma, para poder situar aquí la parte vertical de mi botella, que sería la parte final, y poder deslizar mi dedo gordo hasta el otro lado. Cabe señalar que aquí para todas las alturas voy a utilizar la distancia que hay en la base. Esta longitud va a ser mi medida y es lo que voy a trasladar a lo vertical. Entonces, estiro muy bien mi brazo, ubico la punta de la pluma donde va a ser el final de la botella,
el dedo pulgar donde esté el inicio y voy a poder trasladar sobre el eje vertical las medidas. Y así voy a trasladar absolutamente todo. Vamos a utilizar en este caso también los números quebrados, entonces puede que algunas áreas, por ejemplo esta final de la botella, sea un tercio o un cuarto de la medida total de la base. Por ejemplo, si yo tomo aquí la medida y traslado, verán que efectivamente es aproximadamente un cuarto. Ahora, para trazar, como todo esto lo vamos a hacer sin instrumentos, yo giro mi mano sobre el eje vertical y hago este movimiento, lo que va a ayudar a mi cerebro a situar la línea y el límite donde va a llegar la primera medida. Y entonces, teniendo esa medida, puedo yo subir, marcar la siguiente y marcar la siguiente, y así hasta terminar el objeto. Y puedo, con esta medida, sacar su mitad, un cuarto, una tercera parte. Para que sea más interactivo en el video, yo he trazado con este hilo lo que sería mi eje central rector, la altura donde comienza a ver esta curvatura, que en este caso hay que sintetizarlo como si fuera medio círculo, y de ahí como surge el cuello de la botella y el gollete, que es el área final de la botella. Ahora vamos a pasar a trazarlo en nuestro plano. Para comenzar a trazar vamos a hacer nuestro apunte, un apunte muy básico de nuestro eje. Cuando tracen con lápiz, traten de que sean solo 3 trazos para aproximarnos a la vertical, recordando que estamos trazando a mano alzada, y vamos a dibujar aproximadamente el cuerpo de la botella. Lo siguiente va a ser comenzar con las medidas. Entonces, como ya les había mencionado, hay que tomar en este caso la medida de la base. Voy a tomar la medida y voy a trasladar. Hay que tomar en cuenta que el modelo, en este caso la botella, solo va a ser nuestro referente. No voy a trasladar directo las medidas, que quiere decir, no voy a hacer mi medida aquí y pasarla directo acá, porque si ustedes se dan cuenta, se va a hacer un dibujo mínimo, va a quedar muy pequeñito. Él es mi referente, lo que vamos a hacer aquí es tomar la medida de nuestro dibujo. Voy a trazar bien el eje rector. Es importante también cuando tracen las rectas que tomen aire, aguanten el aire, la respiración, y entonces tracen. Y siempre rebasando la figura para que este tipo de curvaturas que las da mi propia respiración y el movimiento de mi brazo no afecten en lo céntrico que sería mi dibujo. Ahora sí voy a tomar la medida y voy a ver cuántas son hacia arriba a partir del eje vertical. En este caso es 1, 2, 3, prácticamente 4 medidas. Me voy a ayudar de otro instrumento, puede ser una pluma, puede ser un palo, algún elemento metálico que sea muy delgado, y entonces voy a decir, esta es mi base, tomo la medida y traslado. 1, 2, 3, vamos a corroborar cuántas son. 1, 2, 3 y 4. Entonces me falta una, vuelvo a tomar mi medida, corroboro. Aquí estaba trazando demasiado alto, se puede notar porque aquí debería de dibujarse un cuadrado y me está haciendo un rectángulo. Entonces vuelvo a tomar mi medida lo más exacto que se pueda, obviamente trazando en papel y con un lápiz esto tendrá mucha mayor exactitud. Aquí estaría 1, 2,
3 y la cuarta llegaría hasta aquí. Puedo eliminar solamente para que tenga yo mi trazado. Ahora vamos a ver a qué altura comienza la parte que se volvería aquí un círculo, que es esta área de la botella. Vuelvo a la medida de la base, cambio a vertical, que nuestro elemento para medir también esté bien recto. No podemos hacer esto, tiene que quedar completamente recto y por eso nuestro brazo viene estirado para que no nos altere la medida. Tomo la medida, 1, 2 y prácticamente a 2 1/4. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir mi entero. Yo puedo tomar la medida de mi dibujo, lo traslado, saco una mitad aproximada, aquí tendría 1/4 y entonces vuelvo. Son 1, 2 y 1/4. Por tanto ya tengo 1, 2 y ahora voy a trasladar este cuarto. Trazo horizontal, tratando de que mi ángulo de aquí sea de 90 y entonces sí, traslado verticales, guiándome con esta medida. Yo puedo equilibrarla haciendo esto. Tomo medida, la traslado y me guío para hacerla paralela. Ya a ojo, lo mismo trato de hacerlo lo más paralelo. Obviamente acá también tendrá que hacer ángulos de 90. Y teniendo este punto y este punto y el centro como eje, lo que voy a hacer es trazar. Puedo tratar de trazar todo el círculo a modo de verlo que quede equilibrado. Y entonces sí ya tengo esta área de la botella. Lo demás será seguir trasladando según las alturas que tengamos lo que nos falte. 3. Ahora vamos a marcar lo que sería la distancia del cuello de la botella. Vuelvo a tomar el ancho de la base, traslado y ahora me voy a ir a uno de los extremos para sacar la medida. Traslado y prácticamente es la mitad de la medida, entonces yo sé que tengo esta mitad y es lo que voy a trasladar. Ahora, puedo completar el trazo, mido nuevamente en cuartos y como ya sé que es la mitad, prácticamente va a ser esta área. Entonces de aquí se va a generar el cuello de la botella. Voy a eliminar trazos que no funcionen para que se vea más claramente. Y ahora nuevamente vamos a las alturas para sacar la altura del gollete, que es esta parte. Tomo nuevamente el ancho, traslado, 1, 2, 3, prácticamente la tercera medida está aquí. Y de ahí hacia el gollete sería aproximadamente una quinta parte. ¿Qué quiere decir? Que ahora puedo tomar mi medida, que ya la tengo aquí, nada más la reflejo, y ahora la divido aproximadamente en quintos.
como es una quinta parte, tomo, traslado de arriba hacia abajo, ya tenía yo aquí la medida final, y por tanto el bollete va a quedar aquí. Si se dan cuenta, ya tenemos entonces la estructura general de la botella. Ahora, aquí se nota demasiado abierto. Voy a volver a medir porque aquí lo veo prácticamente casi en paralelo. Puede que me haya fallado un poco en los anchos. Y es un poco menos de la mitad. ¿Qué quiere decir? Que ya a ojo yo puedo cerrar la forma y entonces trazarla que se vea más delgada, un poco más hacia lo paralelo, y con eso completaría la forma de la botella. Todo lo demás sería, bueno, ya sacar los detalles de pequeñas partes y adaptarlas. Entonces lo que hay que recordar siempre es que vamos a trabajar a partir de números quebrados y obviamente no vamos a hacer una copia exacta, sino la representación de la botella. Tenemos que practicar mucho este sistema para después poder entrar a lo que es la perspectiva a partir de la geometría, a la construcción con líneas ortogonales y después llevar estos conceptos de perspectiva al cuerpo humano, que es el tema del escorzo.